Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Arribó Lakshmana desde la cabaña de Jagannath en Ecuador. Haribol. En algún momento Lakshmana nos acompañará en el Yala Yatra también. Sí, espero que pronto. Canto segundo, capítulo 7. Encarnaciones programada con funciones específicas. Muy bien, estuvimos leyendo todas las incomprensibles expansiones del Señor y hicimos énfasis en el texto 46. Ahora ya estamos, vamos a leer ya leímos el 47, pero en el 46 explicaban cómo, no importa dónde uno haya nacido, en qué cuerpo, ¿verdad? De hombre, de mujer, de pájaro, en la Siberia, en la montaña, todo pueden liberarse siguiendo las instrucciones de los devotos y las devotas puras, avanzados espiritualmente. Ellos nos conectan con la verdad nos conectan con el Señor Supremo. ¿Quieres empezar, Draupadi? Vamos a seguir con el texto 48. ¿O comienzo yo? Tú primero. Empiezo con este, ¿no? El 48. Ujú. En un estado trascendental así, no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental ni meditación, tal como lo realizan los jnani y los yogi. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. Sí, porque en el texto anterior estamos hablando de la felicidad sin fin que se puede obtener al servir al Señor Supremo, ya que Él es la fuente de toda la felicidad. Entonces, pero bueno, vamos a leer el significado de este texto. Un hombre pobre que necesita agua excava un pozo y soporta la molestia de la excavación. En forma similar, aquellos que son pobres en cuanto a comprensión trascendental especulan con la mente o meditan mediante el control de los sentidos. Pero ellos no saben que ese control de los sentidos y ese logro de perfección espiritual se puede lograr simultáneamente, tan pronto como uno se dedica, de hecho, al trascendental servicio amoroso de la persona suprema. En pos de esa razón, es en por de esa razón que las grandes almas liberadas también desean asociarse para oír y cantar las actividades del Señor. El ejemplo de Indra es muy apropiado en relación con esto. El rey Indra del cielo es la deidad regente o semidios que organiza la nube y el suministro de lluvia en el universo. Y como tal no tiene que tomarse la molestia de excavar un pozo para obtener el suministro de su agua personal. Para él excavar un pozo para el suministro de agua es completamente ridículo. En forma similar, aquellos que están de hecho dedicados al amoroso servicio del Señor han alcanzado la meta última de la vida y ellos no tienen necesidad alguna de especulación mental para averiguar la verdadera naturaleza de Dios o de sus actividades. Ni tampoco esos devotos tienen que meditar en la identidad real o en una identidad imaginaria del Señor. Los devotos puros del Señor, debido a que están de hecho dedicados al trascendental servicio amoroso de Él, ya han obtenido los resultados de la especulación mental y la meditación. Por lo tanto, la verdadera perfección de la vida consiste en dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor. Vamos a seguir con el texto 49.
La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es inaciente y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Significado. La entidad viviente es innaciente y eterna. Y tal como se confirma en el Bhagavad Gita 2.30, la entidad viviente no se acaba aunque se aniquile el cuerpo hecho de elementos materiales. Mientras la entidad viviente se encuentre en la existencia material, las acciones que realice serán recompensadas en la siguiente vida o incluso en la vida actual. En forma similar, también en su vida espiritual, las acciones son recompensadas por el Señor mediante las 5 clases de liberación. Ni siquiera el impersonalista puede alcanzar la deseada fusión con la existencia del Supremo sin ser favorecido por la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita 4.11 se confirma que el Señor otorga en la actual vida de uno los resultados que uno desea. A las entidades vivientes se les da la libertad de elegir y el Señor la recompensa de acuerdo con ello. Luego es deber de todos adorar con devoción solo a la personalidad de Dios para alcanzar la meta que se desea. El impersonalista, en vez de especular o meditar, puede ejecutar directamente el rutinario servicio devocional del Señor y así pues obtener fácilmente la meta deseada. Los devotos, sin embargo, tienen una inclinación natural por volverse asociados del Señor y no así por fundirse en la existencia espiritual tal como lo concibe el impersonalista. Los devotos, por lo tanto, siguiendo sus instintos constitucionales, alcanzan la meta que desean, volverse servidor, amigo, padre, madre o amante conyugal del Señor. El servicio devocional del Señor consta de 9 procesos trascendentales, tales como escuchar y cantar. Y por llevar a cabo esos servicios devocionales fáciles y naturales, los devotos alcanzan los resultados más elevados y perfectos, que son muy, muy superiores al hecho de fundirse en la existencia del Brahman. En consecuencia, a los devotos nunca se les aconseja que se entreguen a especular sobre la naturaleza del Supremo o a meditar artificialmente en el vacío. Sin embargo, uno no debe creer equivocadamente que después de la aniquilación de este cuerpo actual no hay ningún cuerpo mediante el cual uno pueda asociarse con el Señor cara a cara. La entidad viviente no es innaciente. No es cierto que se manifiesta con la creación del cuerpo material. Por otra parte, es cierto que el cuerpo material se desarrolla solo por el deseo de la entidad viviente. La evolución del cuerpo material se debe a los deseos del ser viviente. De acuerdo con los deseos del ser viviente, el cuerpo material se desarrolla. Así que a partir del alma espiritual empieza a existir el cuerpo material que se genera de la fuerza viviente. Como el ser viviente es eterno, existe al igual que el aire que se encuentra dentro del cuerpo. El aire existe dentro y fuera del cuerpo. Por lo tanto, cuando la cobertura externa del cuerpo material es aniquilada, la chispa viviente continúa existiendo, al igual que el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Y por dirección del Señor, debido a que Él es el benefactor último, la entidad viviente es dotada de inmediato del cuerpo espiritual necesario y adecuado para su asociación con el Señor en la forma de Sarupya, con idéntico aspecto corporal, Salokya, con idéntica facilidad de vivir en el mismo planeta que el Señor, Shasti, para poseer igual opulencia del Señor, y Samipya, para asociarse con el Señor como uno igual. El Señor es tan bondadoso que incluso si un devoto del Señor, por la asociación material, no puede cumplir
el curso completo del servicio devocional puro e incontaminado, recibe otra oportunidad en la siguiente vida, al otorgársele un nacimiento en la familia de un devoto o de un hombre rico, de manera que sin tenerse que dedicar a la lucha por la existencia material, pueda completar la restante purificación de su existencia. Y así pues de inmediato, después de dejar el cuerpo actual, pueda ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Eso se confirma en el Bhagavad Gita. En el Bhagavata Sandarbha de Srila Jiva Goswami Prabhupada se encuentra disponible una detallada información en relación con esto. El devoto, una vez que alcanza la existencia espiritual, queda situado ahí eternamente, como ya se discutió en el verso anterior. Entonces, a través del servicio devocional, se puede controlar la mente y los sentidos. O sea, el servicio devocional controla todo, toda la mente y los sentidos. Es la mejor manera de controlarlo. Y asociarnos con devotos y devotas, con personas que están en el camino espiritual, es la perfección de la vida. Y aquí se explicó muy bien de dónde viene este cuerpo, ¿no? Es la evolución del cuerpo material se debe a los deseos. Así que ¿Qué habré está. deseado? ¿Cómo? ¿Qué habré deseado? Sí, bueno, estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? Sí. Y entonces, de alguna manera, estamos también en las circunstancias, como explicó muy bien Srila Prabhupada en este significado. ¿Mm? Y hay diferentes tipos de liberación. Y claro, la más elevada son los 5 tipos de relaciones que se pueden interactuar con la personalidad de Dios. Y sí, de acuerdo con los deseos del ser viviente, el cuerpo material se desarrolla. Esos deseos van en el cuerpo sutil. Cuando dejamos el cuerpo burdo, con el cuerpo sutil seguimos teniendo esos deseos que definen nuestro destino. El Srimad Bhagavatam explica eso, que el destino significa, es formado por nuestros sueños, nuestros deseos. Entonces, bueno, es un largo camino, pero es toda una aventura. Entonces vamos a leer otro texto muy famoso, el texto 50. Draupadi, ¿cómo ves? ¿O alguien más quiere leer? Oh, Bueno, texto 50. ahí voy. 50. Dice. Mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la Suprema Personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin él, Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de la existencia, de las existencias fenomenales y noumenales. Significado. Como generalmente tenemos experiencia del temporal mundo material y del hecho de que las almas condicionadas tratan de enseñorearse de los mundos materiales, Brahmaji le explicó a Narada Deva que este mundo temporal es obra de la potencia externa del Señor y que las almas condicionadas que luchan aquí por la existencia constituyen la potencia marginal del Señor Supremo. La personalidad de Dios ninguna, no existe ninguna otra causa de todas. A ver cómo está esto. Allá me moví. Dice, Dice, no existe que ninguna. no Ujú. existe ninguna otra causa de todas estas actividades fenomenales, a excepción de él, Hari, el Señor Supremo, quien es la causa primordial de todas las causas. Sin embargo, eso no significa que el propio Señor se encuentra distribuido impersonalmente.
Él se encuentra apartado de todas esas interacciones de las potencias externa y marginal. En el Bhagavad Gita 9.4 se confirma que simplemente por sus potencias, Él se encuentra presente en todas partes. Todo lo que está manifestado se funda solo en su potencia, pero Él, como la suprema personalidad de Dios, se encuentra siempre aparte de todo. La potencia y el potente son simultáneamente idénticos y diferentes el uno del otro. Uno no debe de desacreditar al Señor Supremo por la creación de este mundo desolador, tal como uno no debe culpar al rey por haber creado una prisión del gobierno. La prisión es una institución necesaria del cuerpo gubernamental para aquellos que desobedecen las leyes del gobierno. En forma similar, este mundo material lleno de sufrimientos es una creación temporal del Señor para aquellos que lo han olvidado y que están tratando de enseñorearse de la falsa manifestación. Sin embargo, Él está siempre ansioso de recibir a las almas caídas de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y para ello, les ha dado muchísimas oportunidades a las almas condicionadas a través de las escrituras autoritativas, de sus representantes y también de sus encarnaciones personales. Como Él no tiene ningún nexo directo con este mundo material, no ha de ser culpado por la creación de Él. ¿Cómo ven esta reflexión, eh? No se puede culpar al Señor por la creación material. Sí, porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Yo también digo, wow, pero esto está muy terrible. Y sí, sale natural decir, Dios, ¿por qué creas eso? Todo viene de ti. Pero bueno, así también el mundo es el resultado de los deseos de la mayoría de la persona y pues de todos. Es que nosotros lo creamos por nuestro egoísmo, envidia y todo eso. Y Dios nos puso una casa donde podríamos similar al mundo espiritual, pero nosotros lo volvimos pues peligroso. Ujú. Sí, es como, claro, como decir, ah, pero Dios podría quitar todo lo malo y solo dejar lo bueno, pero es verdad, seríamos como robot, ya no tendríamos, sí, haríamos todo así como sin conciencia, ¿verdad? Quiere que tengamos nuestra personalidad y que lo queramos, ¿cómo se llama? Voluntariamente. Como una vez Guru Mata puso un ejemplo que decía que cómo se siente mejor un padre o una madre que le dice a su hijo, le ordena, ¿no? De que ve y lava los platos. ¿Cómo va a lavar el niño o el hijo, ¿no? La hija, los platos, pues a veces lo va a hacer como de mala gana o muy a fuerza. Pero si el hijo o la hija dice, yo los lavo voluntariamente, el papá o la mamá se va a sentir feliz, que es algo así, que eso es lo que Dios quiere, que sea voluntario el amor, el servicio, no a la fuerza. Claro, nadie quiere ser querido a la fuerza, ¿no? Sí, texto 51. Ujú. ¿Lo lees? Ahí vengo, espérame Sí, tantito. sí, sí, ahí lo leo. Si quiere, le 51. ayudo, madre. Sí, Jessy, ¿cómo ves, eso Sí, sí. del mundo material y de la Pues creación material? como que estaba pensando como que o sea, como que existe como con como con ciertas reglas, ¿no, madre? Que siento que sí es como que es lo que se creó y luego se fue como co-creando junto con nosotros, ¿no? Lo fuimos como
No sé. Sí, es verdad, es muy buena la explicación. Como que se va así cristalizando y como en el micro, por ejemplo, nosotros como persona, nuestro pensamiento crea nuestra evolución también Sí. física, ¿verdad? También las enfermedades, también la felicidad, la tristeza vienen así y también nuestro entorno. Sí, es verdad, Jessie. Ujú. Como que lo que me da la impresión, madre, es que sí está claro son las reglas, ¿no? Yo le llamo el algoritmo de la vida, como que eso sí nadie lo puede cambiar, pero lo puedes con nuestra decisión y nuestro libre albedrío, todo se va co-creando, se va como, vamos, sí, comparto, madre, también desde la mente, como el cuerpo, o sea, no puedes cambiar la función corporal, ¿no? O sea, ya tu cuerpo tiene una ciencia, pero vas co-creando tu cuerpo con lo que comes, con lo que le alimentan los sentidos, pero no puedes cambiar las reglas de cómo sana, como si vas a ser alto, si vas a ser bajito, si hay cosas que están definidas, como el Dios te da su parte y te la regala y tú qué haces con esa parte y así vamos. Sí, creo, sí fuimos creando esta realidad en conjunto, ¿no? Sí, verdad. No sé a Sí. dónde, y me pregunto como, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que sigue? Como que pienso, lo que decía madre, ¿no? Porque vino Krishna, se han manifestado otros avatars y pienso, Jesús, como que no parece, pues sí, lo que platicábamos, ¿verdad? Que Ujú. mejoramos mucho, que parece que, sí, pues, como dicen, nos quedamos como esas almitas que necesitamos más reto. Y yo la otra vez escuché con un amigo que decía de la comunidad también, que a veces las personas que nos acercamos a Dios somos también personalidades que tenemos un camino. O sea, no es que seamos más como, o sea, yo a veces así lo veo, no es que yo sea, ay, espiritual y, no, hombre, una santa. O sea, siento que al contrario, como que yo me acerco a Dios porque tengo mucho que trabajar, porque siento que, o sea, necesito, no que sea peor alma que otra alma, pero sí siento que mi camino es fuerte. No sé si me explico, madre. Por eso estoy cerca de Dios porque pues, se necesita. O sea, nunca me he sentido mejor alma por estar cerca de Dios o más que otro. Al contrario, como con humildad, porque me siento tan necesitada de Él, porque si no me siento como perdida. Entonces, pues sí es este constante recordatorio y reglas del juego que nos intentan regresar. O sea, es interesante, no sé. Lo que me parece interesante es ese componente como, bueno, yo sé que es acción, reacción, pero ese componente como de oscuridad madre, como de la ausencia de la luz, que en las reglas del juego parece existir. No sé si me explico. O sea, sé que, o sea, yo a veces pienso en las reglas de esta vida, parece que si hay un toquecito donde la luz no tiene que aparecer constantemente si no hay oscuridad. Como pareciera que en las reglas de Krishna, en esta manifestación, existe ese componente. No sé si me explico, como que a veces pienso que sí existe. ¿Cómo Sí, ve? la oscuridad, sí, es lo que llamamos también la modalidad de la oscuridad y de la ignorancia, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegamos al mundo material, nos cubren esas tres modalidades, pero sí existen, pero el punto es no quedarse ahí, en la oscuridad. Sí, Porque totalmente. cuando se explica muy bien su característica que nos lleva a la locura, cuando realmente queremos negar nuestra luz, nuestra alma, es verdad. Ujú. Claro, tú lo mencionas en el sentido que no existe la oscuridad porque la luz la hace desaparecer, pero es parte de la aparente contradicciones. El Señor Supremo es, conocerlo a Él es difícil. Incluso leímos hace unos textos que mismo Brahma dice, Brahma, Shiva, ellos también no pueden entenderlo completamente,
Pero de alguna manera todas esas dualidades del mundo material son lo que escogimos vivir, Sí. esa dualidad. Entiendo. Madre, una pregunta. Ahorita acaba de decir algo que como que me retumbó un poquito. O sea, entonces, ¿realmente nosotros escogimos, o sea, el contexto de nuestra existencia actual? Sí, en realidad, como decíamos, ¿no? Por un lado, todo viene de Dios y también uno dice, pero ¿por qué también creó cosas negativas? Pero es parte de nuestra decisión, sí. Es bien extraño, ¿verdad, Ananda? De que si somos alma pura, esa es la pregunta que siempre nos ponemos, ¿no? Si somos alma puras con esa característica de eternidad, conocimiento y felicidad, ¿por qué nos queremos enrollar en venir aquí a experimentar? Y de alguna manera la naturaleza del alma es así, es también maravillosa y libre. Y no sé en qué momento se nos ocurrió venir a experimentar por acá. Y está bonita la actitud así humilde de Jessica. No somos especiales por estar en el camino espiritual, pero bueno, tal vez sí somos también afortunados de estar en el movimiento de misionero, de Sí. verdad, de estar en este proceso y así jalar la Ujú. balanza por el otro lado, ¿no? Porque Sí, como decíamos hace poco, ¿no? Si ponemos ahora, como siempre hay votación en la política, en el mundo, ¿quién vota para alguien que con la característica, los valores espirituales, perderíamos de una nuestras elecciones? Sí, sí, totalmente. pero lo bueno es que podemos salir de este círculo vicioso. Sí, y también gracias al servicio involucramos y creamos nuestras comunidades y podemos compartir, ¿no? Es tan importante tener una comunidad que tenga así las mismas metas, ¿no? Que haya esa conexión. Madre, y otra pregunta. Ahorita digo un poco, a lo mejor, digo, dentro de lo que acabamos de hablar, pero a lo mejor un poquito salido, este, eh, y cada uno de nosotros venimos, bueno, yo pienso muchas veces que cada uno de nosotros venimos como a trabajar ciertas cosas en particular, ¿no? O sea, como que tenemos ya, no sé, o sea, desafíos con los que tenemos que trabajar en nuestra vida, ¿no? Son como las oportunidades Ujú. de mejora. Sí, claro, sí, Ananda, por supuesto, porque incluso nacemos en un determinado lugar, en una determinada familia, y también tenemos buenas y malas experiencias, pero es parte de lo que traemos ya de nuestra mente, en nuestro cuerpo sutil, ¿verdad? Donde vienen los retos, donde podemos mejorar para mejorar nosotros y también aportar, compartir nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. A veces vivimos cosas también para poder ayudar a los demás, para tener empatía, ¿no? Porque es muy difícil. Si no lo vivimos, es muy difícil aprender sin experimentarlo, ¿no? También ayudar a los demás sin empatía es como todo un proceso de retroalimentación. ¿Cómo ves, Joan? No, maravilloso. Como por ejemplo, porque sí, incluso en esta misma siento este, que Dios, bueno, Dios nos concede la vida que estamos experimentando es conforme a lo que todos vivimos en esta vida, pero a veces yo lo siento, yo lo digo la vida, cuando empezamos a transformar nuestros
pensamientos, nuestros deseos comienzan a cambiar y es lo que empezamos a buscar a Dios y él en base a eso nos empieza como que a plasmar otro tipo de evidencia, como una realidad distinta para nosotros poder vivir con estos deseos que tenemos, ya son tanto positivos y espirituales. Así. Gracias, Joana. Bueno, entonces, Jesse, ¿ibas a leer tú o ya no? Sí, 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 madre. Creo que estamos En el 51, ¿no? 52. en 51. Ujú. Texto 51. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. El Bhagavatam, en forma resumida, hablando por la personalidad de Dios, en una media docena de versos que aparecen más adelante, es la ciencia de Dios y es la potente representación de la personalidad de Dios. Él, siendo absoluto, no es diferente de la ciencia de Dios. El Srimad Bhagavatam, Brahmaji recibió esta ciencia de Dios directamente del Señor y le pasó la misma a Narada, quien a su vez le ordenó a Srila Vyasadeva que la expandiera. Así que el conocimiento trascendental acerca del Señor Supremo no es especulación mental realizada por los camorristas mundanos, sino que es conocimiento perfecto, incontaminado y eterno, que se encuentra más allá de la jurisdicción de las modalidades materiales. El Bhagavata Purana es, entonces, la encarnación directa del Señor en la forma del sonido trascendental, y uno debe recibir ese conocimiento trascendental de labios del representante fidedigno del Señor, que se encuentra en la cadena de sucesión discipular que va desde el Señor Brahmaji, de Brahmaji a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasadeva a Sukadeva Goswami, de Sukadeva Goswami a Sutta Goswami. El fruto maduro del árbol védico cae de una mano a otra, sin romperse, con una repentina caída desde una rama elevada hasta el suelo. Por lo tanto, a menos que uno oiga hablar la ciencia de Dios de labios del representante fidedigno de la sucesión discipular, tal como se mencionó anteriormente, entender el tema de la ciencia de Dios será una labor difícil. Ello nunca debe ser escuchado de labios de los recitadores profesionales del Bhagavatam, que se ganan la vida complaciendo los sentidos del público. Bueno, aquí habla súper relevante de cómo va, ¿cómo le llaman? De maestro a maestro, ¿no, madre? Cómo se va descendiendo la sabiduría a través de las personas, sí, ay, no sé, de la... Sucesión discipular. Exactamente, y lo importante que es identificar, pues, este tipo de linajes para no tener alguna mala interpretación de la lectura o de la filosofía, ¿no? Sí. Sí, sí, para ser un buen maestro primero hay que ser un buen discípulo. Y el ejemplo es muy lindo es de la fruta, ¿no? Cuando es como el fruto maduro de toda la literatura védica, viene pasado de mano a mano, para que no Incluso, se caiga. incluso hay un mantra, ¿no, madre? Que hace referencia que no me acuerdo, que hace referencia como que ay, es que sí, hay una frase en sánscrito y que hace referencia a ese fruto maduro que los maestros, o sea, así como que inicias la oración y que nos den la bendición de que el fruto maduro nos lo recibamos de la mejor manera como los discípulos han querido, ¿no? Algo así. Luego voy a buscarla. También está como el Omagyana Timirandasya con la antorcha del conocimiento, ¿verdad? Ellos, como hablabas justo de la oscuridad, ¿no? Que nos iluminan con la antorcha del conocimiento. Ujú.
Pero sí, la del fruto maduro, ahí vamos a buscar. Sí. Y bien. Textos, continúo, ¿verdad? Ok, sí. Ujú. Texto 52. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación y en una forma que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la personalidad de Dios, Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente sumum bonum de todas las energías. Significado. El Srimad Bhagavatam es la filosofía del servicio devocional y la presentación científica de la relación del hombre con la suprema personalidad de Dios. Antes de la era de Kali, no había necesidad de un libro de conocimiento así para conocer al Señor y sus energías potenciales. Pero con el comienzo de la era de Kali, la sociedad humana gradualmente quedó influenciada por 4 principios pecaminosos, a saber, la relación ilícita con mujeres, el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes, la participación de juegos de azar y la innecesaria matanza de animales. Debido a esos actos pecaminosos básicos, el hombre gradualmente olvidó su relación eterna con Dios. Por lo tanto, el hombre se volvió ciego, por así decirlo. No pudo ver cuál es su meta última en la vida. La meta última de la vida no consiste en pasar una vida de irresponsabilidad como los animales y entregarse en una forma refinada a los 4 principios animales, a saber, comer, dormir, temer y aparearse. Para semejante sociedad humana ciega que se encuentra en la oscuridad de la ignorancia, el Srimad Bhagavatam es la antorcha con la que se ven las cosas de la perspectiva correcta. Por consiguiente, fue necesario explicar la ciencia de Dios desde el mismo comienzo, o desde el mismo nacimiento del mundo fenomenal. Tal como ya hemos explicado, el Srimad Bhagavatam está presentado tan científicamente que cualquier estudiante sincero de esta gran ciencia podrá comprender la ciencia de Dios simplemente por leerlo con atención, o simplemente por escucharlo regularmente de labios de un expositor fidedigno. Todo el mundo está anhelando conseguir la felicidad en la vida, pero en esta era los miembros de la sociedad humana, ciegos como están, no tienen la visión correcta de que la personalidad de Dios es el depósito de toda la felicidad, debido a que Él es la última, es la fuente última de todo. Yanmadi Asha Yataha. Ujú. La felicidad, en su plena perfección, sin impedimentos, puede conseguirse solo mediante nuestra relación devocional con Él. Y es solo mediante su compañía que podemos librarnos de la desoladora existencia material. Incluso aquellas personas que van tras el disfrute de este mundo material pueden refugiarse también en la gran ciencia de Srimad Bhagavatam y lograrán el éxito al final. De modo que a Narada, su maestro espiritual, le pide o le ordena que presente esta ciencia con determinación y de una buena manera. A Narada nunca se le aconsejó que predicara los principios del Bhagavatam para ganarse la vida. Él recibió la orden de su maestro espiritual de tomar el asunto muy en serio con un espíritu misionero. Ah, pues está súper bello. Sí, estos dos Sí. textos. Ujú. Sí, prácticamente pues explica que el por qué está, lo que decíamos, ¿no? Porque como que se generaron nuevos apegos no tan buenos y también eso deterioró nuestra existencia y que estas escrituras son, pues resumen y son más asertivas, ¿no? De alguna manera para ayudarnos a recordar hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que llegar más rápido. Sí, sí, sí. Sí, Muy aquí bien. Prabhupada, habla de esa instrucción, ¿no? Que le da al maestro a su discípulo. Brahma, como es el creador, Narada Muni es su hijo. Cuando él creó los 10 sabios, estaba Narada Muni. Y aquí le da instrucción muy, muy potente, como decías. Describe la ciencia de Dios con determinación
y en una forma que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional. Así, al comienzo del Bhagavatam también, esa era una instrucción esta muy fuerte de que hay que comunicar esta escritura de una forma muy accesible a todos. Que el servicio devocional sea accesible, que el conocimiento sea accesible, que no usar así a veces demasiada tecnicismo que puede desanimar a las personas, ¿no? O sea, nosotros mismos nos podemos desanimar cuando vemos que es algo muy inalcanzable. Pero aquí una y otra vez Srila Prabhupada nos explica la simplicidad, ¿verdad? Del servicio devocional, de todos los caminos espirituales, ¿verdad? Cantar los santos nombres y mejorar a través de servir a los demás. Es la fuente de la verdadera felicidad. Sí, justo mañana íbamos a un evento, pero fue postergado, ¿verdad, Draupadi? Con los Sí, mormones, ¿fue? O no, fue con Gobernación, pero de Guadalupe, un evento interreligioso. Era un conversatorio y ahí también íbamos a cantar. un conversatorio sobre cómo mejorar el trabajo de grupo, de la comunidad, ¿verdad? Ujú. Y pues sí, vamos a ir, ¿no? Creo que Ananda también se había apuntado, pero lo postergaron para septiembre. Pero todo ese tipo de actividades son muy, así describen el deseo del Señor Supremo, que trabajemos juntos para mejorar entre nosotros, para ser mejores, para poder también apoyar a los demás. Sí. Sí. Que presente esa ciencia con determinación y de una buena manera, ¿verdad? Ujú. Nunca se aconseja regañar o maltratar a nadie. De eso se encarga el karma. Así, Ujú. así que ese espíritu misionero es como que nuestra meta en la vida, ¿no? Tratar de aportar ese espíritu a donde vayamos. Sí. Sí, de acuerdo, madre. Empezando nosotros mismos, la familia, todo el entorno. Y como bien dice Ananda, estamos donde está nuestro aprendizaje, ¿no? Ujú. Texto 53. Sí. Texto 53. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. Significado. La ciencia de aprender una materia con seriedad es diferente de los sentimentalismos de los fanáticos. Los fanáticos o los tontos pueden que consideren las actividades del Señor en relación con la energía externa como algo inútil para ellos, y puede que falsamente proclamen ser participantes más elevados de la energía interna del Señor. Pero de hecho, las actividades del Señor en relación con la energía externa y la energía interna son igualmente buenas. Por otra parte, aquellos que no están completamente libres de las garras de la energía externa del Señor deben oír hablar regularmente y con devoción acerca de las actividades del Señor en relación con la energía externa. Ellos no deben saltar tontamente hasta las actividades de la energía interna, atraídos de un modo falso por las actividades de la potencia interna del Señor. Como su raza lila, los expositores baratos del Bhagavatam son muy entusiastas en cuanto a las actividades de la potencia interna del Señor, y los pseudo devotos, quienes se encuentran absortos en el disfrute material de los sentidos, saltan falsamente a la etapa de almas liberadas y, así pues, caen por completo en las garras de la energía externa. Algunos de ellos creen que oír hablar de los pasatiempos del Señor significa oír hablar de sus actividades con las gopis, o de pasatiempos de él, tales como el levantamiento de la colina Govardhana.
y que a aquellos no les interesan las expansiones plenarias del Señor, tales como los Purushavataras y sus Sí, pasatiempos de creación, manutención y aniquilación de los mundos materiales. Pero un devoto puro sabe que no hay diferencia entre los pasatiempos del Señor, bien sea el Rasa Lila o en la creación, manutención y destrucción del mundo material. Por el contrario, las descripciones de esas actividades del Señor en la forma de los Purushavataras son específicamente para la persona que se encuentra en las garras de la energía externa. Los temas tales como el Rasa Lila son para las almas liberadas y no para las almas condicionadas. Por consiguiente, las almas condicionadas deben oír con aprecio y devoción las narraciones del pasatiempo del Señor en relación con la energía externa. Y actos así se encuentran en el mismo nivel que al oír hablar del Rasa Lila en el estado liberado. Un alma condicionada no debe imitar las actividades de las almas liberadas. El señor Sri Chaitanya nunca se ocupó de oír hablar del Rasa Lila en compañía de hombres ordinarios. En Srimad Bhagavatam, la ciencia de Dios, los primeros 9 cantos preparan el terreno para oír el 10º canto. Esto se explicará más en el último capítulo de este canto, y en el tercer canto se encontrará más explícito aún. De modo que un devoto puro del Señor debe comenzar leyendo o oyendo Srimad Bhagavatam desde el mismo comienzo y no desde el 10º canto. Algunos supuestos devotos nos han pedido varias veces que nos consagremos de inmediato al 10º canto, pero nos hemos abstenido de realizar una acción como esa, debido a que deseamos presentar el Srimad Bhagavatam como la ciencia de Dios y no como una interpretación sensual para las almas condicionadas. Ello está prohibido por autoridades como el Sri Brahmaye. Por leer y oír el Srimad Bhagavatam como una presentación científica, las almas condicionadas serán promovidas gradualmente a un nivel más elevado de conocimiento trascendental, después de liberarse de la energía ilusoria basada en el disfrute de los sentidos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 7 del canto 2 del Srimad Bhagavatam, titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. ¡Ya! ay, ¡Ay! No, Ya, pues estuvo increíble el capítulo, o sea, prácticamente fue toda una explicación de la manifestación, ¿no, madre? Cómo fueron funcionando, pues, los roles de las deidades o lo que llama semideidades en relación al sol, a la lluvia, a la destrucción, o sea, cómo de alguna manera se explicó la manifestación, cómo sí. fueron apareciendo los avatars. No, estuvo muy padre, ¿eh? Muy bello, muy bello. Después vamos a entrar en más detalle. De cada uno, ¿no? Sí mencionaba y menciona mucho de la importancia desde estar desde el inicio para tener como todo el contexto. ¿No? Y de la creación de Brahma, los detalles van a ser muy impactantes, pero ahí estaremos en el tercer canto. Pero sí, este capítulo, aquí Muy como, completo. sí, dice unos apuntes acá que tenía. La forma universal significa que por donde miras es un templo de Dios. Wow. Bonito, ¿no? La forma universal. O sea, Sí. desarrollar esa visión mística, ¿no? Sí, 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 por eso hay que tratarlo como con respeto, ¿no? Todo lo manifestado y nosotros, incluso nuestro propio cuerpo, que es también parte de esa manifestación y eh, hay que tratarlo con respeto. Sí, estoy de acuerdo. Muy bello. Entonces, en este significado, Srila Prabhupada toca otra vez el tema de la importancia de seguir las instrucciones de los sabios, ¿verdad? Y de ir paso a paso en la lectura del Srimad Bhagavatam, aunque parezca a veces difícil. Y hay otras escuelas Vaishnava, como aquí menciona Srila Prabhupada, que dicen por qué Srila Prabhupada fue tan básico y no saltó inmediatamente al 10º canto, que es
lo máximo. Pero obviamente Srila Prabhupada es un gurú fidedigno que sigue las instrucciones de su maestro Bhaktisiddhanta Saraswati y de los demás gurús de la línea de sucesión discipular, y sigue estrictamente aquí lo que mismo dice Brahma, lo que dice Narada Muni, que hay que ir paso a paso para la comprensión, para poder entender qué es la danza rasa. Si no, lo vemos todo como algo ordinario y en vez de purificarnos nos vamos contaminando más. Entonces, leer paso a paso es una purificación gradual de la mente. Mismo cuando leemos muchos nombres y no sabemos de qué se habla, o después en el tercer canto, en la creación, el átomo y todo eso, uno dice, bueno, pero a mí esto no es que me interese mucho, pero igual hay que tener esa paciencia con nosotros mismos de ir poco a poco, ¿verdad? Ujú. Sí, como que va reconociendo de a poco, ¿no? También esos, a veces es la mente, ¿no? La que quiere a través del raciocinio alejarte o no hacerlo, pero vas escuchando los nombres y aunque no tengas ese entendimiento tan exacto como de seguramente los devotos tienen, si vas encontrando esa familiaridad en las palabras en sánscrito, madre, a mí me parecen algo tan cercano a mí sin saberlo, ¿no? Pero sí comparto. Sí, como estamos acostumbrados a la pasión, a querer todo rápido y ahora cada vez más rápido, ¿verdad? Si hay un escrito muy largo, ya no lo queremos leer. A mí me pasa, ¿no? Hay un escrito de los maestros, está muy largo. Terrible, cada vez estamos más en pasión y más acelerados. Entonces el Srimad Bhagavatam nos baja el ritmo, ¿ok? Lo leemos, pero vamos a tardar años y bueno, lo aceptamos para recibir las bendiciones y los beneficios. Es, Entonces, ¿cómo ves es tú? que es el proceso, ¿no? O sea, siento que constantemente lo que es un recordatorio es el proceso. Si queremos todo inmediato, pues hubiéramos nacido un día antes de nuestra muerte, ¿no? Así de, o sea, Sí, es que es todo el proceso antes del regreso a casa lo que vale la pena, si no, pues hago el shortcut, ¿no? Y nazco un día antes de que voy a regresar a casa, lo que vale la pena es el intermedio, el in-between, ¿no? Vamos a regresar a casa, ese es un hecho, lo que hace, o sea, disfrutar los años que vivamos, ¿no? Y vamos a terminar las escrituras, bueno, suponiendo, vamos a llegar a ese bello capítulo, pero lo que está antes es ese proceso mágico que nos hace crecer, ¿no? No tanto el resultado, o no tanto claro. llegar al final, sino lo que vas haciendo en el día a día. Sí, 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 comparto. Lo que forma ahí la base, las raíces, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, entonces dejamos el capítulo 8 para la próxima semana, las preguntas del rey Parikshit. Sí, Muchas gracias por la comunidad y la hermosa lectura que compartimos. sí. Y bueno, los que puedan, hoy vamos a ir al chorro a cantar un poco ya para ponernos ya en la frecuencia del festival. Ok, muy bien. Espero.